pensadores que le dan un peso conceptual a la posibilidad de analizar la sociedad como una cosa, como un ente concreto, no como una abstracción mental, y cómo ellos, desde sus distintas visiones, distintos intereses también, aportan los elementos suficientes para que la sociología se configure como lo es hoy en casi todo el mundo, en un espacio casi que obligatorio para poder definir normas, para poder entender comportamientos, para poder establecer marcos desde los cuales interactuar. Esa es la gran maravilla que tiene la sociología todavía hoy y la validez total, la vigencia absoluta. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La sociología es la herramienta por excelencia del derecho, de todas estas ciencias jurídicas, en tanto que logra establecer el verdadero sentido de la norma, pero también nos permite evaluar cuál es el impacto, cuáles son los logros, los resultados de la implementación de algunos marcos normativos. Eso solamente se puede hacer pues de manera exacta, desde la sociología jurídica. Entonces, en ese sentido, pensar un poco ese pensamiento de Durkheim, ese pensamiento de Weber y un poco de Marx nos da elementos. Por supuesto, hay otros que los iremos revisando aquí, Comte, que es fundamental para entendernos. Pero hoy quiero desarrollar dos asuntos que son como la cuarta pata de esta mesa sobre la cual nos apoyamos para pensar la sociología jurídica. Eh, y tiene que ver de manera ya puntual con el pensamiento de Marx de manera puntual. Ahora, allí hay un asunto por el que tengo que pedirles un poco de serenidad, y es que para Occidente, por lo menos, esa palabra Marx tiene una connotación terrible, pesada, que pone en evidencia, excúsenme la exactitud del término, la idiotez de quienes no tienen el valor de leerlo. Y entonces se lo inventan, se inventan el pensamiento de Marx como una cosa terrible. Marx simplemente es, como cualquier otro teórico, en este caso, un excelente filósofo, un literato delicioso de leer. La literatura de él es maravillosa, sobre todo la de la época temprana. Es un sociólogo arriesgado, osado, muy inteligente, muy agudo, eh, y es un economista absolutamente cuidadoso. Pero en el marco de todo eso, es un lector de la sociedad, es un lector de su tiempo, encantador. Eh, Seguramente, y esa es una invitación que yo les extiendo, es pregúntenle a quienes lo juzgan, a quienes lo cuestionan, a quienes lo insultan, a quienes lo estigmatizan, si alguna vez lo han leído. O simplemente están repitiendo frases absurdas que resultan más de la pésima implementación de sus ideas que del análisis juicioso de sus propuestas. Ahí hay un asunto para el que les pido mucho cuidado, porque sí, Marx se ha convertido en una especie occidental de Satanás, de demonio, de cosa terrible. Marx quiere eliminar a la gente. Uno lee el Capital y eso es una cosa primero deliciosa y luego supremamente interesante. Hay gente que dice que Marx quiere expropiar. Marx no quiere expropiar a nadie. Marx lo que quiere simplemente es que los medios de producción se democraticen. Oiga, pues, Marx nunca pretendió llegar a ningún comunismo, jamás intentó atentar contra la propiedad privada, en ninguna parte él plantea eso. Han sido más bien sus lectores, sus malos lectores, sus lectores perezosos, quienes se han inventado, un poco respondiendo a las dinámicas de Occidente, unas fórmulas tontas de defender un proyecto muy bonito, un proyecto muy inteligente también, que es el del capitalismo.
A mí me parece maravilloso, me parece que es disfrutable, me parece que es deseable, eh, pero en ningún momento hay un asunto que riña entre esa capacidad de vivir con comodidad, de conseguir recursos propios por la vía del trabajo sin explotar a los demás, sin atentar contra los demás, y las ideas de Marx. En ningún momento hay eso. Marx lo que hace es reivindicar, oiga, un momentico, salarios justos, condiciones justas, tiempos para vivir. Eso es un asunto que todavía hoy lo defienden los trabajadores sociales, los psicólogos sociales, los antropólogos sociales y hasta el propio derecho. De hecho, para que no tengamos incomodidades, ustedes, si no lo saben, yo se los cuento, el curso más popular hoy en la Universidad de Harvard, y estoy hablando del siglo XXI, 2021, es el curso de marxismo en Harvard. El curso más popular es el curso de marxismo. Es decir, los mismos Estados Unidos han empezado a encontrar que Marx es la clave para poder moderar algunas de las aplicaciones que se vienen haciendo del neoliberalismo, del capitalismo salvaje. Los Estados Unidos mismos, lo que pasa es que allá hay gente dedicada de verdad a leerlo con juicio, tienen las condiciones para eso, mientras que en otros escenarios geográficos se inventan palabras tontas como castrochavismos y neocomunismos y vainas de esas que resultan simplemente de la taradez mental con la que intentan someter a un pueblo que tampoco lee. Pero ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces Marx es simplemente otro pensador como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, como Tomás de Aquino, como Agustín de Hipona, como Heidegger, como Hegel. De hecho sigue la línea de Hegel para contradecirlo, pero sigue la misma línea. Entonces, eso es fundamental entenderlo a manera de introducción para poder pensar esa propuesta de Marx para entender la sociología jurídica, para entender el derecho hoy es imposible sin Marx, porque el derecho sigue una dialéctica, ¿cierto? Lo permitido contra lo no permitido, el delito contra lo que no lo es, las condiciones aceptables y las que no lo son, y ahí hay dialéctica necesariamente. Y esa dialéctica simplemente es el resultado de la implementación en el modelo jurídico de la propuesta filosófica de Marx, que es, por supuesto, la evolución de la de Hegel, pero se mantiene en la misma línea de oposición, culpable o inocente. Eso es marxismo, plantearlo de esa manera. De hecho, y para que se vayan bajando de a poco las prevenciones que hay, no hay nada más marxista que los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy, por ejemplo, se convierten en youtubers. Y el youtubers es la puesta en escena, la manifestación real y concreta de todo el marxismo, los youtubers. Esa figura extraña que yo he cuestionado tanto y de la que me río un poco, que son los emprendedores. Todo emprendedor es un marxista. Todo emprendedor es un marxista. Porque lo que intenta es convertirse él mismo en dueño de los medios de producción y en su propio jefe. Y todo aquel que busque ser su propio jefe es marxista. Esto para que vayan entendiendo que no se trata de un asunto terrible, de un asunto estigmatizado, satanizado, como sea. No, hoy vivimos el marxismo más que nunca. En la casa, la organización familiar, padre, madre, hijos, mascota, es una organización totalmente marxista, totalmente marxista. Quienes todavía después de los 12 años cobran sueldo de hijo y disfrutan de esa renta paterna o materna o familiar. Eso tiene que ver todo con el marxismo. Es impensable en una sociedad contemporánea como la de hoy, algunos dirán posmoderna, tomar distancia de los presupuestos de Marx, aunque suene tan feo nombrarlo. Suena más bonito nombrar a Steve Jobs o nombrar a Donald Trump o nombrar a cualquiera de estos multimillonarios tipo Bill Gates, pero ellos mismos son la concreción real y absoluta del marxismo
¿cierto? Un tipo como Bill Gates es lo más marxista del mundo, es el dueño de los medios de producción, pero además es el dueño de su capacidad productiva, de su fuerza de trabajo, pero además es el dueño de los escenarios en los que puede presentarse. Es un marxista, pero no habría que ir tan lejos para pensarlo en una multinacional como el nombre Bill Gates. Una fábrica de costuras, ¿cierto? Digamos que la diferencia, el capitalismo donde se pone en evidencia en una persona que se dedica a la costura, a coser. Se necesitan costureras, ese que va a ese letrero, ese es un capitalista, un falso capitalista además, porque no tiene capital, simplemente va a vender su fuerza de trabajo. Pero una señora que sea dueña de su empresa de costura, una mujer sastre, pensemos en doña Cecilia, que es dueña de un taller de modistería. Ella es dueña de sus máquinas, es dueña de su local y tiene contratos para producir determinadas costuras. Ella es la manifestación real del pensamiento marxista. Ella es dueña de su fuerza de trabajo, es dueña de sus horarios, es dueña de su tiempo, es dueña de sus capacidades, ella se impone sus horarios, ella es dueña de sus máquinas. Ahí está el marxismo puesto en evidencia hoy. Y asimismo el dueño de la tienda, el dueño de la zapatería, el taxista, que es dueño de su propio taxi, ahí está el marxismo puesto en evidencia. Entonces, digamos que son escenarios que nos permiten quizás bajarle la prevención a ese modelo de pensamiento tan cuestionado y tan llevado a extremos ridículos. Por supuesto, habrá que entender que los marxistas, no Marx, sino los marxistas, son amañados, hicieron cosas terribles. Un tipo como Stalin, por ejemplo, traicionó todo el legado de Marx, aunque se reclamaba como marxista. Entonces, hizo todo lo contrario de lo que pensaba Marx, aunque siguió planteando que todo su modelo estaba inspirado en Marx. Un tipo como Lenin, por ejemplo, conversó únicamente con el Marx de la madurez, pero jamás pudo leer las obras de juventud de Marx, que son en las que de verdad explican los fundamentos de su filosofía, porque las obras de juventud de Marx fueron publicadas hacia 1932, cuando ya Lenin había muerto. O sea, toda esa obra de la juventud de Marx se presentó después de su muerte, mucho después de su muerte. Poco a poco fue saliendo, fue conociéndose, se publicó, se editó, se publicó y empezó a discutirse. Pero ya esa obra de madurez, que es un poco más dura, un poco más radical, se había popularizado y es un poco la que ha servido para fundamentar modelos políticos, para fundamentar otro tipo de asuntos. Pero creo que aquí hay que hacer un paréntesis para poder entender qué es lo que pasa con todo este pensamiento de Marx y esa forma de entendernos hoy en sociedad. No hay nada, repito, no hay nada más marxista que la forma de implementar el derecho hoy en 2021. Lo más marxista del mundo. No somos capaces de entenderlo simplemente porque no lo leemos a él, porque ningún profesor les va a decir a ustedes, vea, léase el capítulo 36 del Capital. Él seguramente teme que ustedes salgan corriendo, que ustedes huyan o que ustedes se mueran del aburrimiento, pero habría que leerlo y habría que leerlo. Con que se leyeran 4 páginas de Marx, bueno, 6 páginas realmente. Uno, la carta al padre, la carta que escribe Marx a su padre el día que entra a la universidad a estudiar Derecho. Él entra a estudiar y le escribe una carta a su papá. Y ahí, cuando él tiene 18 años, se esboza ya los lineamientos de su pensamiento. Carta al padre se llama. Lo encuentran ustedes en internet, es muy fácil de hallar. No la de Kafka, sino la de Carlos Marx. Uno. Y dos, el debate sobre las instituciones alemanas. Son 2 paginitas. Con eso, ustedes ya tienen una idea para desbaratar esos discursos 20 julieros que enarbolan los radicales que nunca lo han leído y que pretenden encontrar en ese pensamiento, en esas fórmulas de organización, una cosa terrible. Ahora sí el paréntesis. Para entender todo esto tenemos que entender el siglo XIX, porque nosotros como occidentales pretendemos que
somos herederos de la Ilustración, del siglo XVI, un poco del XVII, porque allí se da el racionalismo, porque allí hay una ruptura con esos modelos tradicionalistas de lo que se conoció como la Edad Media europea, porque hay la reivindicación de la literatura, de las artes, de algunos oficios, porque hay un pensamiento un poco más tendiente hacia el individualismo. Creemos que somos hijos de la Ilustración y no es cierto. En términos reales, somos mucho más cercanos al siglo XIX, que es otro proceso totalmente distinto, que a la propia Ilustración. En tanto que es el siglo XIX el que nos va a posibilitar todos los referentes con los cuales nos movemos. En el siglo XIX está Simón Bolívar, y todavía hoy seguimos defendiendo la idea bolivariana de república, la idea bolivariana de pueblo, de libertad, de independencia, un poco el de la educación. Todas esas ideas bolivarianas nos siguen habitando. El siglo XIX es el siglo de Napoleón Bonaparte, y Napoleón todavía, y en el derecho sí que más. En las formas de organización social, en las formas de propiedad de la tierra. Napoleón es, ustedes lo sabrán con claridad, Napoleón es quien se inventa ese asunto del catastro, de organizar la tierra con escrituras y pagar impuestos por la propiedad. Eso se lo inventa Napoleón. El siglo XIX es de Napoleón. El siglo Napoleón es de los tres genios de la sospecha que aún hoy nos siguen determinando: Nietzsche, Freud y Marx. Ellos tres están allí en el siglo XIX y están generando toda esa propuesta psicoanalítica que aún hoy nos permite entendernos o acercarnos a la comprensión de lo que somos, o al nihilismo nietzscheano. Y los tres son igualmente profundos, Nietzsche, Marx y Freud. Los tres son hermosos en la forma de escribir, profundos en la forma de pensar, impactantes en los resultados alcanzados, pero Marx es el malo porque Marx se atrevió a pensar la economía, mientras que los otros dos pensaron fue al sujeto y al ser. Entonces aquí el siglo XIX es maravilloso. En el siglo XIX está, por supuesto, Max Weber, y también está Durkheim, y también está Comte, y también es el nacimiento de las ciencias sociales, pues como ciencias. Entonces el siglo XIX, bueno, es el siglo en el que se implementan de verdad la industrialización como modelo y todas esas condiciones que van a dar surgimiento a la clase obrera, a los trabajadores. Todo eso es siglo XIX. Entonces, si uno no logra hacerse una idea del siglo XIX, está perdido. Está perdido en todo esto. No puede entenderlo en el siglo XXI, en tanto que el siglo XXI es el hijo total del siglo XIX, de las ideas de independencia, de tridivisión de poderes, de la idea de justicia, de la idea de derechos humanos, de la idea de realización del ser, de individualismo. Todas esas ideas son el resultado de esa cantidad de procesos que se fueron generando en el siglo XIX y que se configuran ya, se fortalecen, se cristalizan en el XX. Toda esa reorganización geográfica de Europa que le va a dar pie a lo que hoy son los estados europeos, se hace en el XIX. Quiero decir, naciones como la nación germana, eso que ustedes conocen hoy como Alemania, solo va a empezar, solo existe, solo aparece hacia 1867. Antes de 1867 no existe Alemania. La principal potencia del mundo hoy, en términos económicos, tecnológicos, políticos, culturales, ambientales, apenas es 60 años más nueva, más reciente en su existencia que la República de Colombia. Antes no existía. Existía una cosa rara que se llamaba Imperio Austrohúngaro, Imperio Germánico, pero Alemania no existía como nación. Y con Alemania van a surgir las grandes disputas que en el siglo XX se van a configurar como la Primera Gran Guerra y la Segunda Gran Guerra, y ese proceso del nacionalsocialismo y esos procesos de reivindicación constitucional. Todo eso es alemán. Entonces, si no entendemos el siglo XIX, nos perdemos. Entonces, ¿ese siglo XIX qué es? Es simplemente el despertar violento a unas condiciones nuevas.
unas condiciones que van a estar generadas por la nueva forma de producción en la que la maquinaria tiene un gran impacto, porque es a través de la maquinaria que aparece el obrero. Primero, hay unos desplazamientos tremendos desde el campo hacia las ciudades. Eso es importante entenderlo, porque las ciudades empiezan a recibir de un momento a otro una cantidad tremenda de habitantes sin estar preparada para recibirlos, y esos habitantes llegan es a buscar trabajo en las fábricas sin saber cómo se trabaja en las fábricas. Nadie sabe porque no existían las fábricas antes. Eso genera condiciones sociales, condiciones culturales, condiciones económicas y condiciones políticas novedosas, no solamente para Europa, no, también para América. Estados Unidos también está viviendo la misma situación en ese momento. Aquí en América Latina, no. América Latina no experimenta ese tipo de transformaciones porque para el caso de lo que es México, después de 1857, ustedes sabrán que México en 1857, con la guerra del Álamo, pierde el 57% de su terreno, de su territorio, con los Estados Unidos. Estados Unidos se toma más de la mitad del territorio mexicano, se apropia Estados Unidos de él, todo ese es Baja California. Entonces México, la frontera, le queda en el río Bravo. Entonces del río Bravo hasta la Patagonia, hasta muy entrado el siglo XX, hasta mediados, casi hasta la década de los 60, toda esa América Latina o toda esa latinoamericana, Latinoamérica o América hispanohablante va a ser campesina, va a ser eminentemente campesina. No es gratuito, si ustedes hacen un recorrido por la literatura lo pueden entender, ¿cierto? Toda esa literatura argentina, uruguaya, chilena, es campesina hasta la década del 50. Si ustedes se acercan a una novela como Doña Bárbara, venezolana, van a descubrir que hasta los 60 Venezuela todavía era muy campesina. Y si ustedes se acercan a la literatura colombiana, ahí sí que lo van a descubrir. La obra cumbre de la literatura colombiana, Los 100 años de soledad, escrita en la década del 60, todavía nos está hablando de una Colombia totalmente rural, absolutamente rural. Entonces, toda esa modernidad que llega a Europa en el siglo XIX, aquí en el siglo XX, todavía no ha llegado. Va a entrar muy tarde, muy tarde. Todavía para un país como Colombia en 1995, el gran ícono era un tipo con sombrero, carriel, poncho, alpargatas y agarrando una mula, se llamaba Juan Valdés. Y Colombia se representaba frente al mundo como una nación campesina, productora de café, productora de flores, productora de banano, productora de algunas frutas, productora de sombreros. Jamás se le había ocurrido, hasta después de la Constitución del 91, pensarse como una sociedad industrial. Eso, por supuesto, no convierte al país en algo terrible o en algo atrasado, todo lo contrario. El intento de borrar con toda esa tradición es lo que convierte esa realidad, esa coyuntura nacional, en algo espantosamente sangriento y violento como lo que estamos viendo hoy, porque se trata de anular de un plumazo o por vía constitucional toda esa construcción cultural que hemos venido o que se venía cimentando desde lo campesino. Entonces Europa cambia en tanto que el campesinado que la ha sostenido se convierte en habitante de ciudad, todavía no en ciudadanos, pero sí en habitantes de ciudad. Nociones como la libertad, por ejemplo, seguirá estando restringida a la propiedad de la tierra, que sigue siendo en su momento, el siglo XIX, supremamente complejo para Europa. Europa tiene que hacer muy rápido, comenzando el siglo XX, una reorganización de la propiedad de la tierra para atender a las transformaciones sociales, comenzando el siglo XX. Aquí en Colombia ni siquiera se ha hecho, aquí seguimos con la misma estructura de propiedad de la tierra de la colonia.
seguimos pensando que esto es un país de 4 millones de habitantes, donde los otros 56 no tienen derecho a nada. Entonces allí tendríamos que empezar a entendernos por qué Marx ve eso y de, hombre, pero ¿cómo así que el campesino se convirtió de un momento a otro en habitante de ciudad? ¿Y cómo así que de un momento a otro tenemos que convalidar la existencia de un fenómeno que denominamos tiempo? Porque para el campesino el tiempo no existe. Para el campesino existen los procesos, existen las tareas, y hay que levantarse por la mañana a ordeñar y a recoger los huevos y a pastorear las ovejas y a recoger la cosecha, pero él no tiene reloj. En la empresa sí, en la empresa hay que medir los tiempos, hay que cronometrizarlo todo. Y esa transformación ya altera. En el caso, por ejemplo, de América Latina, y para que nos entendamos bien en el contexto de un departamento como Antioquia, ese cambio se hizo por la vía de la iglesia, ¿cierto? A las personas se les enseñó aquí en Antioquia qué era el tiempo a través de la iglesia, sonando la campana. Cada hora suena la campana, cada 15 minutos suena la campana, cada media hora suena la campana, cada 6 horas suena la campana, y eso le está recordando al otro que hay unos plazos, que hay unos ritmos que son los ritmos de la empresa, de la industria. Por supuesto, Europa llevaba mucha ventaja porque hacia el siglo XVI, XVII ya se presenta claramente la diferenciación entre iglesia y Estado. Ellos sí entendieron muy rápido que había que diferenciar eso. Por supuesto, Agustín de Hipona, ya en la ciudad de Dios, Civitas Dei, ya lo había planteado. Una cosa es la ciudad de Dios y otra cosa es la ciudad del tiempo. La ciudad del Dios está regida por el papado, la ciudad del tiempo está regida por el emperador. Ustedes cuando leen las confesiones de San Agustín o cuando leen cualquiera de las obras de Agustín de Hipona, van a encontrar eso allí. Cuando ustedes se encuentran con Tomás de Aquino, encuentran ya claramente establecida esa diferenciación entre el papado y el imperio. Hoy todavía en un país como Colombia eso no se ha presentado, es decir, tenemos 400 años de atraso en términos de configuración del Estado, porque todavía aquí el sacerdote tiene un poder superior inclusive al del propio juez. Esto, quizás el castigo más grande es el castigo moral, más que el castigo de las leyes, y eso habría que entenderlo en términos sociológicos. Habría que entender cómo nos hemos configurado como nación, o como proyecto nacional, porque todavía no lo somos, como un proyecto nacional por la vía de una iglesia absolutamente manipuladora, una iglesia que cuestiona las prácticas ancestrales, que no las reconoce y que procura imponer un modelo europeo en el que tampoco está incluida, en el que tampoco tiene poder, injerencia, pero que sí en esa imposición le garantiza unos privilegios, un nivel de influencia, un nivel de poder fuertísimo sobre los ciudadanos. Entonces, las formas de organización familiar, las formas de organización empresarial, hay que entenderlas desde el punto de vista de la iglesia aquí, porque son ellos los que mandan. En la inmensa mayoría de las empresas tradicionales, cuando uno llega, lo que se encuentra no es el reglamento de trabajo, sino una imagen religiosa. Cuando la gente va a inaugurar una empresa, en lugar de realizar una conferencia o realizar un evento académico, laboral o industrial, una muestra de productividad, generalmente lo hace con una misa, con un ritual religioso, y eso nos está hablando de un intento de nación que está en relación con el resto del mundo atrasado por lo menos 300, 400 años. Ese es un asunto que hay que entender, y es el asunto con el que se enfrentaba de alguna manera Marx, la novedad total. Por eso él intenta, bueno, ¿cómo vamos a reescribir las formas de organización corrigiendo los errores del pasado? Y aquí hay que ponerle un punto seguido a ese paréntesis que llevamos, porque lo que hace Marx es encontrarse filosóficamente con las posturas de Hegel, Hegel el oscuro. Hegel había, en un intento academicista maravilloso, historicista genial y además
fundamentador del derecho. Ustedes saben que Hegel escribió uno de los textos que fundamenta el derecho. Hegel lo que va a intentar es reivindicar la idea de Estado. Entonces Hegel va a decir, vea, el invento más maravilloso del ser humano, por encima de la rueda, por encima del fuego, por encima de las formas de protección contra los animales salvajes, y el invento más maravilloso para Hegel, el invento más maravilloso de la humanidad es el Estado. En tanto que el Estado logra por vías políticas, por vías pacíficas, por vías de diálogo, de discusión y de debate, resolver los problemas que en otros momentos se resolvían por la vía de la violencia, por la vía de la guerra. Entonces Hegel dice, hombre, el invento más maravilloso que hay es el Estado. Y entonces hay que teorizar sobre el Estado, hay que apuntalar ese Estado, esa institución Estado, con normas, con leyes, que nos permitan darle permanencia en el tiempo, durabilidad, un poco siguiendo los lineamientos que ya nos había planteado Polibio en el momento en que se estaba configurando el Imperio Romano. Para Hegel eso era importante. Y esa configuración del Estado se logra por medio de la utilización de la dialéctica. La dialéctica como una forma de entendernos en el mundo. La dialéctica, ustedes lo saben, es una forma en la que nos entendemos por vía de oposición con el otro. Por vía de oposición, es decir, yo puedo ser entendido como profesor en la medida en que ustedes son estudiantes. Ustedes son estudiantes en la medida en que tienen un profesor. Eso es un ejercicio dialéctico un poco brusco, pero es práctico, es operativo. Las cosas, una mesa es mesa porque no es silla, la silla es silla porque no es mesa. El aula es aula porque hay estudiantes y los estudiantes son estudiantes porque hay universidad y la universidad es universidad porque hay una institución que rige la educación, y ahí hay un ejercicio totalmente dialéctico, es decir, que yo me reconozco siempre en función del otro. Ese no es un presupuesto novedoso en Hegel, pero sí en la forma de utilización. Esto ya los griegos clásicos lo habían utilizado. De hecho, todo ese fenómeno filosófico griego postplatónico lo reivindica como el reconocimiento a través del otro. Así lo plantean ellos, como uno de los 4 ejercicios éticos. Uno, el reconocimiento a través del otro. El 2, el autocuidado. Los griegos logran precisarlo. La dialéctica lo toma. Las cosas se reconocen por la oposición. ¿Qué es justo? Aquello que se opone a la injusticia. Por supuesto, tiene una elaboración mucho más grande porque eso significa que cada cosa en sí misma no tiene una cosidad, la mesa no tiene una mesidad, como el café no tiene una cafecidad, como el humano no tiene humanidad, sino es en virtud del otro, de la oposición. Digamos que ese es el pensamiento de Hegel, y Marx lo va a tomar. Dice, bueno, para entendernos en esta sociedad que no es la que pensó Hegel, porque esta ya está industrializada, lo que tendremos que hacer es entender el mundo desde sus orígenes de una manera totalmente distinta. Hegel es quizás el pensador después de Platón más universal que hay, porque Hegel logra reescribir toda la historia de la humanidad para entender cómo funcionamos, cómo operan los sistemas jurídicos. Pues esa es la gran preocupación de Hegel, cómo operan los sistemas jurídicos. Y entonces, para entender cómo operan esos sistemas, es necesario revisar toda la historia desde el comienzo. Entonces, Hegel se mantiene en un conservadurismo tradicional, conveniente para su época, para su coyuntura. Pero a Marx le toca otra sociedad nueva que se está inventando. A Marx le toca lo que les está tocando a ustedes: enfrentarse de un día para otro a unas condiciones totalmente distintas a las tradicionales. Así como ustedes de un día para otro, y sin aviso, sin preparación, sin prerequisitos, les tocó aprender a vivir desde la virtualidad, con la virtualidad, a partir de la virtualidad y para la virtualidad. Exactamente lo mismo le pasó a Marx, solo que a él le pasó eso no con la virtualidad, sino con la industrialización.
Entonces esta virtualidad hoy nos cambió la forma de movernos, la forma de asearnos, la forma de comer, la forma de pasear, de relacionar, nos cambió todo. La forma de estudiar, la forma de comprar, la forma de vender, la forma de ofertar, la forma de divertirnos. Todo esto nos lo cambió la virtualidad. Igual sucedió en el siglo XIX con Marx. A Marx todo se lo cambió, la industrialización. Con la industrialización hubo que aprender a moverse, a trabajar, a producir, a relacionarse de manera totalmente diferente. Entonces, para ustedes seguramente es mucho más fácil entender a Marx que para sus profesores o que para sus padres o que para sus abuelos o que para sus mayores, porque ustedes en carne viva están viviendo lo que experimentó Marx en su momento. Y entonces hoy construimos marcos interpretativos del mundo y marcos normativos del mundo y marcos económicos para movernos en el mundo por vía de la virtualidad. Y así le pasó a Marx. No se sabe, de pronto entre ustedes está el próximo Marx, quién sabe, el próximo revoltoso que va a producir un manifiesto con el cual se transformen las prácticas a futuro, quién sabe. Marx no pensaba cambiar el mundo, Marx simplemente interpretó el mundo de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a su formación y de acuerdo a lo que veía, igual que les está pasando a ustedes. Entonces, ahí hay un asunto que es bien interesante porque Marx, en ese intento por releer el mundo, lo primero que identifica es, al mundo hay que leerlo en una clave distinta de la que se ha leído siempre, porque Marx logra identificar algo que era puntual en todos los filósofos. Los filósofos, hasta Marx es el primero de los filósofos que logra encontrar una coherencia total y que la exige, la demanda. Toda la obra de Marx es muy rigurosa en eso. Él plantea, la filosofía solo es filosofía en la medida en que se pueda llevar a la práctica. Una filosofía que solamente sea discurso es una pérdida de tiempo. Y lo que mira Marx en toda esa colección de filósofos hasta Hegel es eso, es que todos han promulgado unas ideas que son muy bonitas en la teoría. Hablar de la amistad, hablar de la justicia, hablar del amor, hablar de la paz, hablar de la guerra, hablar... muy bonito, pero eso no impacta a la realidad, eso no transforma la cotidianidad. Entonces Marx lo que dice, no, es que no ha cambiado nada porque todos los filósofos han estado al servicio de unos poderes superiores a ellos, lo que Marx va a llamar posteriormente la superestructura. Todos le están obedeciendo a los gobernantes. Cuando el filósofo es contratado por el gobernante, el filósofo solamente puede escribir para el gobernante. Si no, si tienen alguna duda de esto, lean El Príncipe. Y el príncipe desde la primera página está elogiando al, pues Maquiavelo en la primera página, lo primero que hace es elogiar al príncipe que le paga la comida que se come. Por lo tanto, Maquiavelo no puede ponerse a escribir en contra de las formas de gobierno o en contra del principado o en contra del poder o de la autoridad, porque es eso lo que le está dando de comer. Entonces Marx dice, no, un momentico, un filósofo, un político, un sociólogo, para poder hacer una lectura real, concreta, funcional, práctica, operativa de la realidad, tiene que tomar distancia de las instancias de poder. Y eso es lo que él hace. Por eso él lo primero que dice, vea, identifico las estructuras. Las estructuras están planteadas en términos históricos en cuatro grandes bloques. El colectivismo, ¿cierto? Que se refiere a las estructuras, a la cohesión, a la coerción, ¿cierto? Estructuras. La iglesia, la escuela, la familia, el Estado, la empresa, todos esos son estructuras colectivizadoras que hacen lo posible por generar unas condiciones de unidad por vía de un uniforme, por vía de una bandera, de un escudo, de un himno, de un canto. Y esa es una forma desde la sociología de entendernos como sociedad. Usted cuando piensa en una cosa rara como colombianos, ¿qué puede pensar? Una bandera, un escudo, un himno. Y a partir de allí se desprenden una cantidad de cosas y se supone que todos tienen que rendir determinados homenajes, hacer determinados rituales, respetar, porque son colombianos. Igual va a pasar con el venezolano, igual con el ecuatoriano, con el estadounidense,
hay un asunto colectivizante, pero Marx no está pensando en una nación, sino que está pensando en la humanidad. El otro asunto es el materialismo, que es el que le interesa a Marx. El materialismo se preocupa por entender la sociedad desde lo concreto, desde la acción instrumental. Es decir, el materialismo no piensa en la bandera, no piensa en el escudo, no piensa en el himno, en el canto, sí, en el color de los ojos, en el tamaño de las manos, sino que está pensando es en los trabajos, en lo concreto, la carpintería, la modistería, la panadería, el comercio, la guerra. Cuando piensa esos oficios puede pensar más fácil al ser humano porque lo universaliza, porque en todos los países se necesitan panaderos, en todos los países los carpinteros están, los albañiles están, los guerreros están, los abogados están, los historiadores ofician, los geógrafos están allí. Entonces él piensa la sociedad a partir de la función. Hay otras dos nociones, les dije que eran cuatro. La otra es el individualismo. ¿Cierto? Y el individualismo entiende a la sociedad por la vía de las convicciones, ¿cierto? Los que creemos en, los que participamos de, los que nos parecemos, ¿cierto? Pero desde el individuo, desde el sujeto. Y la cuarta manera es el idealismo, que tiene que ver con las intenciones. Las intenciones. Y eso es muy interesante entenderlo. Particularmente en sociología se utiliza la palabra agencia, que agencia en sociología traduce libertad. Las intenciones y las agencias, la libertad, la capacidad que tiene alguien de decidir por sí mismo su lugar, su oficio, su ocupación, su disposición, su pensamiento, sus creencias. Digamos que de esas cuatro, a Marx le va a interesar el materialismo, pero un materialismo no por sí, no por la productividad de cada oficio, sino por el rol que ha venido jugando en los distintos momentos de la historia. Por eso al presupuesto desde el cual leemos nuestras sociedades con los lentes del marxismo se le denomina materialismo histórico. En ese sentido habría que pensar en ustedes. ¿Qué hay más materialista histórico que la familia? Entonces usted dice, vea, es que la familia Obando viene llegó de tal lugar, se han dedicado a, y tiene todo lo que los romanos llamaban legado, todo un legado que hoy se sigue defendiendo. Es que la familia Muñoz está construyendo una finca para que los hijos, los nietos y los bisnietos tengan donde jugar. Y ahí hay un asunto materialista histórico. Que es que la familia Saldarriaga está desarrollando toda una propuesta empresarial para que la señorita Valentina y su familia cercana y también la más lejana tengan un seguro que garantice la satisfacción de las necesidades básicas y los caprichos que puedan tener. Eso es materialismo histórico. Por eso les digo, pensar a Marx hoy es totalmente urgente, es absolutamente necesario. No podemos librarnos de él. De hecho, cuando usted piensa en la palabra colombiano, se está pensando hacia atrás, no hacia adelante. Está pensando hacia atrás, está pensando en lo que pasó en el Frente Nacional, lo que pasó en la violencia, lo que pasó en la revolución liberal del 30, lo que pasó en la revolución conservador del 86, lo que pasó en la fundación de los partidos políticos, lo que pasó con Simón Bolívar. A todo eso es a lo que se le llama Colombia. El mismo nombre Colombia es muy extraño porque responde pues al apellido de un tipo que no tenía familia. Cristóbal Colón no tenía familia, por eso se llamaba Colón. Colón significa paloma, ¿cierto? Era como ser Smith en Estados Unidos. Por eso el estudio de las palomas, ustedes saben, la colombofilia. Entonces, nosotros ni siquiera tenemos nombre. Venezuela tiene un nombre propio, la Venecia chiquita. Ecuador tiene un nombre, ¿cierto? El centro de la tierra, Ecus, Ecuador. Chile tiene un nombre, Argentina tiene un nombre, la tierra de los argentas, donde se produce plata. Cada país Colombia no tiene ni siquiera nombre. El nombre de Colombia es Paloma. Paloma, el ave que por donde pasa la caga.
Y eso es interesante entenderlo también para empezar a pensar cómo se va configurando una nacionalidad. Cuando les planteaba hace un rato esa vinculación con una iglesia católica tan temprana aquí, que es desconocida, que es como la hija bastarda de Europa, es muy importante para entender por qué, por ejemplo, la actitud del ciudadano colombiano frente a la ley. Es que aquí la ley nunca lo reconoció. Aquí hasta la década del 90, los hijos nacidos por fuera del matrimonio eran hijos naturales y no tenían derecho a. Todavía hoy se sigue creyendo que la única forma de legitimación de la unión entre una pareja es el matrimonio. Y hasta la década del 90, el matrimonio, único matrimonio que tenía validez en este país era el matrimonio católico. Ni siquiera se podían casar por lo civil. Hasta la década del 90, el que quería casarse por lo civil le tocaba ir para Venezuela, le tocaba ir para Ecuador, para Perú, para Estados Unidos, a casarse por lo civil porque aquí no podía. Es decir, el poder aquí del clero ha sido total y absoluto. No es sino que revisen un poco la biografía de este señor Builes y el poder político, la manera en que mandaba matar liberales. Con el pretexto de que el que matara a un liberal se iba para el cielo, el que mataba a un liberal era perdonado de sus pecados. Es un asunto totalmente religioso. Aquí la violencia en muchos escenarios ha sido organizada, sustentada, legitimada por la iglesia. Hace apenas 10 meses, cuando en un acto desmesurado, el representante del gobierno colombiano, en medio de la pandemia, en lugar de negociar comida o negociar productos para garantizar la subsistencia de los campesinos, compró tanquetas y compró helicópteros y compró balas. Fue la Iglesia Católica la que fue a bendecir los tanques, a bendecir las balas y los fusiles que compró. En una misa solemne fue el cura y le echó agua bendita a las balas. Pero ¿cómo es posible que esté pasando eso? Todavía en 2006, cuando los paramilitares entraron en proceso de negociación, el comandante en jefe por debajo de Mancuso, en el área de Córdoba, era el comandante Sotana, que era un obispo. Entonces, ese asunto de la iglesia nos permite, por ejemplo, entender lo que en otros escenarios hemos planteado como el pensamiento desde el que Durkheim clasifica a las sociedades como arcaicas o contemporáneas. Y en ese planteamiento de Durkheim, esta es una sociedad arcaica, una sociedad que todavía pretende cohesionarse por la vía de la fuerza, por la vía de la discriminación, por la vía de otra cosa que surgió en el siglo XIX, los ismos. Entonces, los ismos, todos esos ismos, no existen hasta el siglo XIX, el clasismo, nepotismo, sexismo, ¿cómo se llama? Esa discriminación racial, racismo. Todos esos ismos como categoría de análisis, como categoría de selectividad, solo empiezan a existir a partir del siglo XIX. Y un Estado, un presunto Estado como Colombia, los asume todos. Y entonces aquí la gente es racista, la gente es sexista, la gente es clasista, es esnovista, es chauvinista, es todo lo que quiera, porque ese ismo lo que me muestra es la incapacidad de aceptar la riqueza del otro como posible vía para engrandecer mi propio proyecto. Ese es el gran asunto de los ismos, que muestran mi incapacidad frente usted es racista. ¿Qué significa eso? Porque usted es incapaz de aceptar que en otras etnias, en otras formas humanas, hay otras posibilidades, hay otras riquezas, hay otros modos, hay otras técnicas, hay otras prácticas que de ser respetadas y asumidas podrían mejorar nuestras condiciones de vida. Y aquí entonces, en lugar de adaptar las prácticas, por ejemplo, indígenas al mestizaje, lo que hacemos es que las cuestionamos de manera negativa. En regiones como el centro del país, de Colombia, el insulto más frecuente es indio. Para insultar al otro se le dice indio.
Usted sí que es indio, come como indio, maneja como indio, se comporta como indio, habla como indio, para ofender, para humillar, cuando en esencia eso es lo que somos. Pues aquí lo que somos es mestizos. Yo difícilmente, con una nariz y una frente como esta que tengo, podría alegar blancura. En una región como Antioquia, fundada por violadores, por asaltantes, por pillos, por bandidos, difícilmente alguien podría reclamar blancura. Simplemente a través de unos clasismos absurdos en algún momento de la historia se pretendió segregar a la población por la enfermedad dérmica que tenían. Y entonces, entre más clarito tuviera el cuero o más clarito los ojos, entonces eran blancos. Si fuera eso la blancura, entonces santuario sería pues una representante, una embajada de Europa en Antioquia, porque allá la gente es totalmente blanca, totalmente peliclara y totalmente muy clara. Pero es más por una enfermedad que por un asunto de reconocimiento social. Ahí es donde la sociología empieza a permitirnos entender cómo es que se ha venido organizando todo esto. El por qué los marcos normativos no han funcionado. Porque un marco normativo como el de la Constitución del 91 ha sido reformada tantas veces. A los 2 meses de haber salido a cumplir con su labor de ordenamiento social, ya estaba siendo reformada. Esa tutela hay que achicarla en sus posibilidades porque la gente la está usando. La ley es para que la gente la use. Y hoy tiene poco más de 100 reformas una constitución política. Ninguna constitución en el mundo jamás ha sido tan reformada. Las constituciones no se reforman, las constituciones son constituciones en la medida en que constituyen, en la medida en que logran garantizar unos parámetros comportamentales de larga duración. Por eso usted no ve nunca que reforme la Constitución norteamericana de los padres fundadores de la nación. Pues es la misma, no la han cambiado ni una vez. Le han hecho enmiendas, es decir, le agregan cosas para adaptarla al nuevo tiempo. Los padres fundadores del siglo XVIII no conocían la Internet, no conocían las autopistas, tocó adaptar un poco, tocó sumarle enmiendas. La Constitución alemana no fue cambiada ni siquiera por Hitler, ni siquiera Hitler se atrevió a cambiar la Constitución alemana. La Constitución francesa no se cambia, la Constitución de cualquier país se mantiene. Y aquí la Constitución se cambió. No querían, y me parece muy extraño ese discurso tonto de las elecciones pasadas que decían que no queremos ser Venezuela, cuando ya habíamos sido Venezuela, porque Venezuela también cambió la Constitución para adaptarla al pensamiento bolivariano. Aquí cada vez más estamos peor. Venezuela ya tiene vacunados a cerca del 17% de su población contra el coronavirus y aquí al 0.05%. Hace un par de semanas, hace un par de días realmente, en San Andrés, ustedes lo sabrán, y es un asunto bien interesante desde la sociología entenderlo, hubo un desfile con banda de guerra, con todos los colegios, para vacunar en San Andrés a 3 personas, 3 ciudadanos en San Andrés. Y para eso se movilizó toda la isla y el andamiaje institucional se movilizó todo y fue hasta allá a tomarse fotos para aplicar 3 miserables vacunas. 3. 3. 1, 2 y 3. 3 vacunas en San Andrés. Y entonces uno dice, bueno, tenemos que pensar el ordenamiento jurídico, las prácticas societales, para poder entendernos por qué estamos rayando en el absurdo, en la ridiculez, en lo obtuso, de hacer todos esos desfiles para 3 vacunas, cuando un país como Chile, que es más pobre que Colombia, ustedes tendrán que entender que un país como Chile tiene menos recursos económicos que Colombia, tiene menos Producto Interno Bruto, tiene menos capacidad productiva que Colombia, y en Chile ya va más del 35% de la población vacunada de manera gratuita y sin escándalos. Aquí, y tiene población casi que equivalente. Aquí se trajeron 50.000 vacunas y salió el ministro de Salud a decir que era absolutamente normal que se perdiera el 10% de las vacunas. Normalizamos el robo. Es normal, dice el ministro de Salud en el último comunicado, es normal que se pierda más o menos el 10% de las vacunas. Normalizar el robo es una de esas situaciones que la sociología jurídica tiene como desafío aquí. ¿Cómo hemos llegado a una situación en la que nos parece normal el asesinato, las masacres,
que no fueron 6.042 muertos, 402 muertos, sino que fueron 6.000. El problema no es que se esté mintiendo o no, pero en realidad son muchos más, sino que el Estado colombiano asesinó a más de 6.000 jóvenes. ¿Y qué están haciendo los abogados? ¿Dónde están los colectivos jurídicos? ¿De parte de los asesinos o tratando de defender a quien cometió los crímenes? Ahí hay un asunto que me parece que es bien importante que ustedes empiecen a revisar y para el que, por supuesto, la sociología jurídica empieza, empieza a ofrecer cada vez más alternativas, cada vez más posibilidades, cada vez más estrategias, pero tenemos que darnos la pela de empezar a pensar en clave de sociología jurídica, no solamente ya de sociología, sino sociología aplicada a la norma. Eh, yo creo firmemente que ese siglo XIX, si lo entendemos, podemos pensarnos cómo nos organizamos como sistema educativo, cómo nos organizamos como un sistema normativo, cómo desde unas castas sociales, cómo nos organizamos para apropiarnos del territorio, cómo organizamos las grandes problemáticas del siglo XXI, como la propiedad de la tierra, por ejemplo, como el acceso a recursos, como la segregación por clases o por castas, el desconocimiento de las condiciones de género, de edad. Un ejemplo para que nos entendamos y que los toca a ustedes totalmente. Los jóvenes, como, como una generación, como un gran constructo etario, solo empiezan a existir en este país a partir de la década del 90. Es decir, antes del 90 aquí no existen jóvenes. Antes del 90 no existen jóvenes aquí. Y usted empieza a mirar la historia del país y no encuentra ni un solo joven. No encuentra jóvenes por ninguna parte. Encuentra una cantidad de gente que hizo cosas maravillosas, que tenía edad temprana, pero no eran jóvenes. El Bolívar, cuando empezó toda la campaña libertadora, tenía 15 años. Nariño tenía 12 años, Caldas tenía 13 años, Santander tenía 17. Eran lo que podríamos pensar jóvenes y sin embargo los vemos siempre como señores, como viejos. El arte los retrató inclusive en una etapa tardía de adultez. Córdoba tenía 12 años cuando se unió al ejército. El coronel Sublet tenía 16 años, Atanasio Girardot tenía 13 años cuando se unió al ejército. Pues son héroes de la independencia que murieron a los 17, 18, 19, 20 años. Quizás de los más viejos que murieron, Bolívar, que murió a los 37, 38 años, y Santander, que murió un poco después. Pero son jóvenes y los jóvenes no existen. Los jóvenes vienen a aparecer, por ejemplo, en los marcos normativos después de la Constitución del 91. Y aquí seguimos creyendo entonces que el problema es que somos malos, que somos tontos, que somos brutos, que es que así somos, que tenemos que aceptarlo porque el sistema imperante nos dijo que así era. Por supuesto, nosotros tuvimos la desgracia de ser organizados bajo la tutela de unos preceptos amañados por la Iglesia Católica, y entonces se nos enseñó que teníamos que aguantar con valentía, que teníamos que someternos, que teníamos que obedecer, que teníamos que aceptar el sufrimiento como parte del saber, del ser, como si fuéramos estoicos. Y el cura lo que ha hecho todo el tiempo en los distintos escenarios, salvo algunas excepciones, es ponerse de parte del opresor y evitar que los pueblos piensen, cuestionen, propongan o sugieran cosas. Eso llega a tal punto de radicalización que cuando en una clase de sociología jurídica para estudiantes de derecho, yo desde el lugar del docente planteo, hey, hay preguntas, hay dudas, hay comentarios, hay sugerencias, lo que me encuentro es silencio, silencio total. No porque no hayan dudas, no porque no hayan preguntas, no porque no hayan sugerencias o comentarios, sino porque ese mensaje repetido por más de 100 años
fue tan efectivo que todavía ustedes, que no lo tuvieron que escuchar de manera directa, sino por repetición ya de los padres y los abuelos, lo siguen manteniendo. Y ahí hay un asunto que tiene que ver con la sociología jurídica. ¿Cómo pretendemos entonces que un marco normativo hoy, un marco normativo contemporáneo, que se visione a futuro, progresista, de respeto, de tolerancia, de inclusión, pueda ser respetado, pueda ser acogido, eh, si seguimos con prácticas medievalistas como la obediencia, como el sometimiento, como el cuestionamiento de la diferencia, como la exclusión, como el arribismo, como el clasismo, que son asuntos totalmente medievales. Entonces, en el medioevo era posible, cuando ustedes leen los cuentos del medioevo, estos cuentos de Canterbury, los cuentos de los hermanos Grimm, todos estos relatos que dan cuenta de esas formas de organización social, están pensando necesariamente en Colombia. Entonces, los cuentos de los hermanos Grimm en Blancanieves y en Caperucita Roja y en todos esos cuentos, ustedes lo que se encuentran es el esquema colombiano, un tipo que es el dueño de la vida, un tipo que es el dueño de la tierra, un tipo que es el dueño de absolutamente todo y un poco de siervos detrás de él, rindiéndole pleitesías, defendiéndolo y haciéndose matar por él. Y eso aparece en todos los cuentos de los hermanos Grimm y eso aparece en toda esa literatura medievalista. Cuando ustedes ven a esas figuras míticas como Robin Hood, se encuentran eso. El sheriff de Nottingham es el dueño de todo y castiga al que se le ocurre pedir, oiga, repartamos el trigo entre todos, oiga, trabajemos todos y tratémonos con respeto, oiga, establezcamos unas normas para que no nos juzguen porque el sheriff amaneció de mala leche, sino porque hay delitos claramente establecidos. Y ahí en una figura mítica como Robin Hood o como Ivanhoe, ustedes pueden encontrar eso. Cuando ustedes van y revisan, por ejemplo, la literatura del siglo XVIII en Francia, piensen en una obra maravillosa de Víctor Hugo como Los Miserables, lo que se encuentran es eso, es el mismo sistema que hoy está impuesto en Colombia. Cuestionar, preguntar, inquietarse, sugerir, proponer, termina siendo castigado con la pena de muerte. O sea, háganse una pregunta simple como abogados, como estudiantes de sociología jurídica. ¿Por qué mueren los líderes sociales en Colombia? ¿Por qué los asesinan? Eso es una pregunta propia del derecho y que puede encontrar algunas pistas desde la sociología jurídica. Porque a quienes se declaran líderes sociales, defensores del medio ambiente o de la propiedad de la tierra o de la implementación de los marcos normativos institucionales, los están matando, los están masacrando, los están asesinando al ritmo que lo están haciendo en los últimos 2 años. ¿Por qué el terror de algunas esferas de la sociedad contra la JEP? Y estamos en la Edad Media, estamos en la Edad Media realmente. Pero si no lo pensamos, si no lo decimos, si no lo discutimos, si no lo debatimos, no lo vamos a poder superar, que es la gran preocupación aquí, no es simplemente denunciar cosas. Ustedes que son la vanguardia del pensamiento jurídico antioqueño, los nuevos abogados, tienen ese desafío tremendo de enfrentarse a la realidad, a los marcos societales operativos que hoy nos están determinando. Ahí es donde está la gran clave. ¿Cómo transformamos eso? Primero que nada, nombrándolo, hablándolo, debatiéndolo, discutiéndolo, depurándolo y sobre todo, y esto es fundamental, dándole contexto. Y no se trata de imponer los modelos que en otra parte funcionaron, sino porque eso nos llevó, por ejemplo, a una sociedad clasista, a una sociedad elitista, a una sociedad segregadora, en la que el que es mestizo se avergüenza de ser mestizo y entonces se tiene que, si es mujer, tiene que plancharse los crespos para parecer pelilisa, tiene que ponerse el pelo amarillo para parecer europea, tiene que ponerse tacones para ser más flaca, tiene que hacerse lipoescultura, y si es hombre, entonces tiene que blanquearse, tiene que esculpirse, tiene que parecer europeo, porque le da vergüenza ser el mismo. Eso es un delito. Yo no creo.
Yo creo que reconocerse a sí mismo es bien importante. México lo hizo a partir de 1917. México en 1913 comienza la Revolución Cultural Mexicana y en 1917, que ha triunfado esa revolución, se reivindica una cosa maravillosa. En 1917 México le dice al mundo, oiga, existimos y somos mexicanos. No somos hijos de europeos, no somos nietos de, no, somos mexicanos. Y el concepto de belleza del mexicano es el mexicano mismo, y usted lo encuentra en los murales de Diego Rivera o de Siqueiros. Ahí encuentra usted el mexicano siendo protagonista de su proyecto. Por eso el mexicano constituye una especie de ícono en los mariachis, una mezcla rara entre Europa, Latinoamérica, África, en México los aztecas, los indígenas, y a partir de eso construyó una figura rara que es ese mariachi que todavía hoy en algunas regiones del mundo y para algunas ocasiones sigue siendo tan demandado. ¿Y cómo habla el mariachi? Como mexicano. ¿Y cómo se viste el mariachi? Como mexicano. ¿Y cómo camina? ¿Y cómo se mueve? ¿Y cómo es el cine mexicano? Pues habla de mexicanos. No es gratuito que se hayan ganado un poco de Óscares ya con distintas producciones, los mexicanos hablando de México. Que quizás la última y muy representativa, la película Roma, nos está hablando del terremoto, de cómo ese terremoto de 1985 en México determinó una cantidad de experiencias vivenciales de barrio mexicano. Y si usted se acerca a la literatura o al cine peruano, ¿de quién hablan? De Perú. Pues no es sino que miren lo que hace un tipo con todo y lo que yo lo he cuestionado en algunos escenarios como Vargas Llosa, todo el tiempo está hablando de ese Perú, de sus raíces, de sus sentires, de su comida, de sus olores, de sus sabores, de sus paisajes. Bolivia hace lo mismo, hace lo propio, Argentina hace lo mismo, y Argentina y Colombia y Perú y Brasil y México tienen exactamente la misma edad occidental. Hacen parte de ese mismo bloque descubierto, o más bien conquistado a punta de espada en 1492. No es que los argentinos sean más evolucionados que nosotros, no, tenemos la misma edad, pero ellos asumieron su proceso de mestizaje de manera autónoma, de manera propia. Igual hizo Chile, igual hizo Uruguay, igual lo hizo Brasil, igual lo hizo Paraguay, igual lo hizo Bolivia, igual lo hizo Venezuela y toda Centroamérica a la sombra de México. Y entonces uno puede pensar un marco normativo argentino, ¡uf! Eso es una maravilla. O sea, un programa como el de derecho y el impacto del derecho, de las ciencias jurídicas, en países como Argentina, como Chile, como Uruguay, ha sido ejemplarizante. Una constitución política como la de México, una vida republicana como la de México, por ejemplo, o como la de algunos países de Centroamérica, ha sido maravillosa, con todo y sus dictaduras, con todo y sus altibajos, ha sido maravillosa. Pero cuando piensan en Colombia, ¿en qué piensan? Más o menos sucede, guardando las proporciones, como cuando se piensa en Medellín. Entonces, la gente piensa en Medellín y ahí mismo piensa en el Poblado, piensa en el Parque Lleras y en el Parque Los Pies Descalzos. Ya. Pero deja por fuera las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 13. Ya, no, nunca está pensando en el centro, más allá del Parque de los Pies Descalzos, porque ni siquiera el de las Gordas, porque eso está lleno de rufianes y malandrines. Nunca está pensando en que Manrique, en que Aranjuez, en que La Avanzada, en que Castilla, en que París, la Maruchenga, que San Javier, también son Medellín. Cuando piensan en Medellín, piensan en el Poblado. Y cuando piensan en Colombia, piensan en Bogotá o en Cartagena. O sea, no somos capaces de pensarnos como nación. Cuando nombramos Colombia, estamos nombrando al Guainí, al Baupés, al Bichada, al Guaviare, estamos nombrando los Santanderes, estamos nombrando el Cauca, el Valle del Cauca, estamos una cantidad de regiones increíbles, estamos nombrando San Andrés, Providencia, Santa Catalina, pero no, parece que no fuéramos capaces de entendernos simplemente porque nos enseñaron a tener vergüenza de nosotros mismos. ¿Cierto? Todavía es prudente ahora comenzando este espacio
la señora Marina proponía un encuentro, y yo decía, ve, qué maravilloso hacer un encuentro en el que comiéramos algo, preparamos, y de inmediato me imaginé eh, que como una manifestación de colombianidad, las mujeres iban a llegar a organizarlo todo. ¿Por qué eso? ¿Por qué ese lugar de la mujer siempre al servicio de las estéticas, al servicio de la funcionalidad? Porque el lugar del hombre como una comodidad absurda que no ha servido ni siquiera para la guerra. Por supuesto, hay quienes enarbolan de manera más radical y más absurda ese tipo de valores tradicionales, ultraconservadores, ultragodos, ahora serán la derecha o la ultraderecha, que siguen creyéndose los grandes guerreros, pero que por ningún motivo permitirían que sus hijos fueran a prestar servicio militar, que siguen creyéndose los grandes héroes, pero que jamás salieron a defender una causa por vías legales honestas. Y el país está lleno de eso. El país está muy lleno de eso. No solamente en Antioquia o en Santander o en la costa, en todas partes. Hay una cantidad de aprovechados, una cantidad de gente que se enraiza en ese lugar de tradición para no reconocer el valor, la valentía, las habilidades y las posibilidades del otro. Aquí se pretende que cada vez que alguien logra algo, entonces lo tiene que lograr en nombre del colectivo. Entonces tendríamos que volver al primer escenario que hablábamos de lectura de la sociología, el colectivismo. Pero cada vez que alguien necesita algo o demanda algo, tiene que leerse desde el individualismo. Usted lo tiene que hacer solo, usted es deportista. Pida limosna si quiere, trasnoche, duerma en el suelo, vaya descalzo, haga lo que quiera. Problema suyo, quién lo manda a meterse de deportista. Pero cuando usted como deportista consigue algún triunfo, entonces todos van y se pegan. Ay, sí, es Colombia. Como científico, como académico, pasa exactamente lo mismo. Y es una lectura totalmente arcaica de la sociedad. Yo les invito a ustedes a que revisen las entrevistas que se realizan en el marco de los Juegos Olímpicos, o de estos eventos de carácter mundial. Y usted nunca ve a un deportista estadounidense diciendo que este triunfo es de todos los americanos. Ese triunfo de quién es, de él, que trabajó, que produjo, que se esforzó. No más, pero entrevistas a un deportista colombiano gracias a mi mamá, a la señora que me daba la mazamorra, al que me vendía las arepas, muchas gracias al alcalde, al presidente. ¿Y ellos qué hicieron por usted? Nada. Pero entonces hay una lectura desde la sociología colectivista de los réditos positivos, pero individualista en los compromisos, en las obligaciones y en las eh, necesidades que tenemos por resolver. Entonces, allí creo que la sociología sí nos ayuda a entendernos muy bien. Si usted piensa todo esto a la luz del pensamiento de don Carlos Marx, pues podrá entenderlo. Yo le recomiendo, sí, que entienda que una cosa es el Marx sociólogo, otra cosa es el Marx filósofo, otra Marx economicista, otra el Marx filósofo, pero en todos hay una coherencia maravillosa y es que está intentando pensar cómo entender, ojo, cómo entender esta sociedad en la que nos estamos moviendo. En el caso de él era esa sociedad, la industrial. A ustedes les está tocando la virtual. Pero él no está robándole nada a nadie. Está descubriendo día a día esas posibilidades, esas formas, esas fórmulas, esas prácticas, esos esquemas desde los cuales nos estamos comportando y con los cuales estamos determinando no solamente nuestros actos, no solamente nuestras posibilidades, sino las que vienen a futuro. Eso hay que entenderlo. Para Marx era clave. La sociedad hay que leerla en clave de materialismo histórico por oposición de clases utilizando la dialéctica. Es decir, el mundo ha estado tradicionalmente dividido entre dos: los dueños de los medios de producción y las fuerzas productivas. Si quieren entenderlo hoy, los dueños de las fábricas y los empleados. ¿Qué nos dice Marx? Todos los procesos sociales, los culturales, los políticos, los económicos, los religiosos, todos los que usted quiera,
se definen, se propician y se suceden por la oposición de los dos. Los obreros pidiendo y los empleadores tratando como de negociar. En ese tira y afloje es que se suceden las revoluciones, las guerras, los cambios, las posibilidades, los descubrimientos, todo sucede ahí. La ciencia, la educación, la religión, el deporte, todo sucede allí. Usted puede empezar a entenderlo de manera muy simple si piensa personajes del siglo XIX que trascendieron al siglo XX, como Pablo Picasso, como Van Gogh. ¿Cierto? Ahí los encuentra. Pero un Picasso es un tipo que vive en la ruina, que está llevado el carajo en Francia, viendo la pobreza, viendo la miseria, tragando sobrados casi, empieza a pintarla y al pintarla empieza a descubrir una nueva forma de representación del ser humano a partir del arte y se constituye en el gran artista del siglo XX. Es decir, él atraviesa desde lo más bajo de la sociedad hasta lo más alto, hasta lo más encumbrado. Y eso le permite en su obra estar retratando esa lucha de clases que hay allí. Ahora usted puede pensar el marxismo también en la cocina. Hoy hay una lectura marxista del fútbol, lectura marxista del ciclismo, lectura marxista de la universidad, lectura marxista de la culinaria. Hoy hay todo eso. Por eso es que es tan interesante bajarse de ese miedo a nombrarlo, a citarlo o a leerlo simplemente por disfrutarlo. Uno puede disfrutar tremendamente de la lectura de las obras de Marx como un libro cualquiera, así como se lee a cualquier otro Saramago, a cualquier Byung-Chul Han, o cualquier Platón, cualquier otro literato. Ahí hay un asunto que es muy bello porque nos convoca a reaccionar de manera inteligente frente a las convicciones que se tuvieron en otros momentos. Y eso no está mal. En algún momento se creyó que la esclavitud era una maravilla, que eso era un símbolo de estatus. Hoy lo reflexionamos y decimos, hombre, la esclavitud de esa manera por lo menos no. Hoy la esclavitud está dada por otro asunto de sometimiento a los medios de comunicación, a los dispositivos electrónicos, y en vez de cadenas tenemos teléfonos celulares y tenemos WhatsApp y tenemos Telegram y cosas de esas. Digamos, pero es otra forma de esclavitud distinta y ya consensuada. Entonces, a usted no le están dando látigo, pero le están mandando todo el tiempo mensajes. ¿Cierto? A usted no le están maltratando, no le están prohibiendo la comida, pero le están restringiendo el salario. A usted no le están imponiendo una fe por la vía del juguete, pero se la imponen por la vía de la televisión, por la vía del cine, por la vía del radio, de la radio, de la música. Digamos, son formas que se transforman. Yo no sé si serán mejores o peores, son distintas y hay que entenderlas. Cada uno de ustedes podrá sentirse libre y podrá tener la convicción individual, y ese es el error grave, que es individual, esas convicciones tendrían que ser colectivas, de que es libre. Y sin embargo, uno le dice, hey, ¿sabes qué? Vámonos este fin de semana para Cartagena. Ay, no puedo porque. Vení, vamos a reunir, no podemos porque. Vení, dame un abrazo, no porque el distanciamiento social. Ve, pero una sonrisa. No, no porque la mascarilla. No, pero dame la mano. No, porque el distanciamiento. Y ahí hay otras formas de imposición también que hay que entenderlas con supremo respeto por las condiciones de hoy. Son distintas, son distintas. O sea, el fenómeno puede ser el mismo, pero la condición en la que sucede ese fenómeno es totalmente distinta. Y yo sí prefiero 1000 veces vivir hoy que vivir en el siglo XIX. Yo prefiero tener internet, tener virtualidad, tener todas estas posibilidades de medicina nuclear, de hospitales eh, de avanzada, que vivir en el siglo XIX, en unas sociedades en las que todo era mucho más radical, mucho más absurdo. Y eso, digamos, esas decisiones con los modelos nos los permite justamente el análisis de la sociedad, todo lo que no se reflexiona, todo lo que no se piensa, todo lo que no se cuestiona, tiende a permanecer igual. No es lo mismo estudiar derecho hoy que estudiar derecho hace 20 años. Y eso es gracias justamente
a que algunos inconformes eh, han tomado la sociología, han tomado la psicología, la antropología, la historia, el derecho, y han presionado cambios y transformaciones. A mí me encanta pensar en ese reclamo que se le hace constante a los defensores de la ultraderecha, eh, que porque no trabajan 16 horas como sucedía en el siglo XIX, pues porque la gente de la izquierda estuvo cuestionando, porque la gente de la izquierda peleó para que fueran solamente 8 horas de trabajo. Y es muy fácil pretenderse de ultraderecha y ultradefensores de la economía de mercado neoliberal, cuando usted el Estado lo está manteniendo. Entonces uno encuentra una cantidad de políticos que defienden la ultraderecha. Ah, sí. ¿Y usted paga arriendo? No. ¿Paga carro? ¿Paga celular? ¿Paga impuestos? No, no paga nada de eso. Todo eso lo pagan los demás. Entonces así es muy fácil defenderla. A mí me dan risa esos defensores de la ultraderecha y del neoliberalismo que estudian en universidad pública. Que no está, a mí me encanta, me fascina encontrarme gente de ultraderecha estudiando en los Andes, estudiando en EAFIT, estudiando en el CES, porque son coherentes. Pero un defensor de la ultraderecha y del neoliberalismo, estudiando en universidad pública, en colegio público, en una universidad de gama baja, ahí hay un problema serio que tendríamos que resolver por la vía del derecho, ¿cierto? Por la vía de la coherencia, por la vía de la comprensión de la sociedad en la que nos estamos moviendo. Bien, yo voy a detenerme aquí para atender sus inquietudes, sus preguntas. Si les parece, podemos hacer un alto, 20 minutos, y regresamos pues para generar algún tipo de debate o de discusión a partir de su percepción de estos asuntos que se han venido planteando aquí en relación con los temas de sociología jurídica aplicada. ¿Alguien tiene alguna duda antes de pasar al receso? Volvemos a las 9:50 entonces. Está muy bien, sí, señor Mateo. 9:50 nos encontramos. Profe, Listo. excelente la explicación y muy entretenida escuchándolo. Muchas gracias, señora Marina.